¿No se escucha o será mi teléfono? Muy bien, vamos comenzando con la primera diapositiva. Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a abordar conceptos teóricos que son abstractos. Vamos a examinar la economía como si fuera un carro, como si fuera un automóvil, y pues vamos a examinar la estructura interna de este vehículo que mueve el mundo. Vamos a ver cómo funciona realmente la máquina económica. Seguramente han escuchado a los analistas en la televisión hablando de recesiones, hablando de inflación o hablando de crisis de deuda, como si fueran fenómenos del clima, fenómenos meteorológicos impredecibles como un huracán. Pero uno de los inversionistas más exitosos de la historia, en este caso Ray Dalio, preparó una fórmula un análisis que nos dice que no es así. Y los últimos 20 años han dado evidencia que confirman este punto de vista. La economía es mecánica, es como una máquina con engranajes. Y si se entienden las palancas que la mueven a nivel pequeño, podemos predecir hacia dónde vamos en el futuro. ¿Cuál es nuestra misión en esta clase? Es simple, queremos dejar de ver la economía como un caos y empezarla a ver como la interacción de piezas simples de engranajes que se repiten una y otra vez. Vamos a identificar tres fuerzas gigantescas que mueven todo lo que compramos, lo que vendemos y lo que invertimos. Vamos a entender por qué el crédito es una droga de doble filo y lo más importante, qué pasa cuando las tasas de interés que los bancos centrales usan como medicina tradicional, pues dejan de funcionar. Al final sabrán también que es un desapalancamiento hermoso y por qué todos los gobiernos y bancos centrales aspiran a tener uno de estos. Ahora, miren este gráfico. A primera vista parece un garabato aquí, pero aquí está representada la historia del mundo como tal. La economía es la suma de tres cosas interactuando, estas tres líneas de aquí. Primero, esa línea recta que sube de manera constante es el crecimiento de la productividad. Esto es lo que aprendemos, lo que producimos, lo que vamos inventando como humanidad. Es lento, avanzamos lento, a veces tenemos grandes picos como la revolución industrial, el renacimiento, el, la, la agricultura y el sedentarismo, o ahora con la inteligencia artificial o el Internet. Es bastante lento, es aburrido a corto plazo, pero es lo único que nos importa a largo plazo para ser más ricos tanto personalmente como sociedad. ¿Qué es el crecimiento de la productividad? En términos macroeconómicos, la productividad es la medida de cuánto valor, o sea, cuántos bienes o cuántos servicios se pueden generar por cada unidad de insumo. ¿Qué serían estos insumos? Las horas de trabajo o el capital o los recursos naturales que tenemos. Prácticamente la productividad es la producción por la cantidad de insumos que necesitamos. Por ejemplo, aquí vamos viendo la línea recta de la productividad. Voy a pintar un poco la pantalla, justamente por aquí. Vemos esta línea de productividad. ¿Qué significaría esto? En el eje de X prácticamente tendríamos las horas, o sea, horas de trabajo. Cada día tiene 24 horas, sea hoy mismo o sea hace 5,000 años. El caso es que, por ejemplo, no producimos lo mismo hace 5,000 años que ahora. Ahora producimos mucho más. Entonces, eso es la productividad. En la misma cantidad de horas, en la misma cantidad de un día de trabajo, cada vez como sociedad podemos fabricar más cosas, producir más cosas, gracias a las nuevas eficiencias, a las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Entonces, la productividad es esto, la producción multiplicada por los insumos para invertir, sea tiempo, sea dinero o sean recursos naturales. El crecimiento, esta línea de productividad, el crecimiento de la productividad no ocurre porque trabajemos más horas o porque trabajemos con más esfuerzo físico o mental, sino porque aprendemos a hacer las cosas mejor una y otra vez. Innovación y tecnología.
Inventamos, por ejemplo, el motor de vapor, inventamos la electricidad, bueno, ya existía, pero inventamos una manera de poder utilizarla, de poder controlarla. Inventamos el Internet. A esto se refiere la innovación, la tecnología, el capital humano también. Nosotros nos educamos y nos especializamos cada vez más. Por ejemplo, no es lo mismo una persona especializada hace 40 años que una persona especializada el día de hoy. Se requiere que la persona más inteligente de hace 100 años sea el conocimiento mínimo hoy en día, porque ahora sabemos mucho más. Y también optimizamos la eficiencia, optimizamos los procesos logísticos, industriales, organizativos, infraestructurales. ¿Por qué es una línea recta que va hacia arriba? Como lo podremos ver aquí. A diferencia de los precios de las acciones, por ejemplo, los precios de las acciones van a ver que siempre están haciendo varias líneas raras. O las tasas de interés que hacen lo mismo, el conocimiento humano es acumulativo. O sea, una vez que se aprende algo, rara vez lo olvidamos. Si una vez aprendemos cómo hacer más rápido una cosa, nos conviene, como sociedad, es un aspecto psicológico importante no olvidarlo y transmitirlo a los demás para hacerlo más rápido en el futuro. El conocimiento no se olvida, se va pasando de boca en boca, de escrito en escrito, a lo largo de la humanidad y por eso la productividad siempre va en una línea ascendente. A lo largo de los siglos, nuestra capacidad de crear riqueza sigue una tendencia constante hacia arriba. Es lenta, es aburrida, porque varía muy poco cada año. Quizás apenas el crecimiento en productividad, este crecimiento de cuánto se produce más, pudiera variar en 1 o 2% cada año. O sea, si antes creábamos 100 refacciones en un año, al siguiente año podremos crear apenas 101 o 102. Bastante lento el crecimiento. Pero el interés compuesto también aplica en este crecimiento de la productividad. Por lo tanto, a largo plazo, aunque aquí vemos una línea recta que parece, lo podremos comparar al interés simple, en realidad la productividad como humanos siempre crece de manera como si fuera interés compuesto. Esto es exponencial. Es por eso que en los últimos siglos el conocimiento se ha disparado tanto. Va acorde a los cálculos económicos. Tiene sentido compuesto. Mm, Ejemplo, el interés compuesto de ese pequeño porcentaje es lo que diferencia la calidad de vida del siglo XXI en el que estamos ahorita, del siglo XVIII. Así es, el siglo XVIII de 1700 a 1800 tenían una calidad de vida menor. Y comparada con la calidad de este siglo, podemos decir que los pobres de este siglo eran los ricos de aquel siglo. No tanto los ricos, pero tal vez sí la clase media alta. Esto significa que como sociedad cada vez vamos avanzando más y mientras más produzcamos, nos conviene mucho más como sociedad porque los que son débiles en nuestra cadena, hay que recordar que el eslabón más débil de la cadena es el que representa la fuerza de la cadena, en este caso los pobres, pues siempre llegan a tener más dinero conforme crezcan los siglos. Ejemplo, si nuestro PIB, el PIB representa la producción real. eh, claro, si lo medimos el PIB en dólares, no vamos a tener una certeza de cuánto estamos generando porque el dólar también se devalúa y no es lo mismo $1.000.000 en 1800 que $1.000.000 actuales. Entonces, si lo ajustamos a inflación, obtenemos el PIB real, no el nominal. Y, ejemplo, si nuestro PIB real mundial aumenta ese pequeño 2% anual, significa que a base de este interés compuesto, duplicaremos nuestra calidad de vida en solo 35 años. Así es. Ahorita estamos en el 2026, necesitaríamos llegar al 2061 para duplicar nuestro estilo de vida con una tasa de crecimiento de la economía real del 2%. ¿Qué significa esto? Que ahorita tenemos servicios de agua, de salud, de tecnología. Bueno, todo eso, toda esa calidad de vida la podemos duplicar en 35 años siguiendo ese pequeño 2% de crecimiento en la productividad mundial. La línea de productividad, por supuesto, pues ya vimos que es una parábola realmente a lo largo de los siglos.
Eh, Aunque aquí, pues como es una representación, la vamos a representar simplemente como una línea recta, como si fuera interés simple en esta ocasión. Ahora, mantener este ritmo de crecimiento lento, pero seguro, es algo bastante sano en el largo plazo, a lo largo de los siglos. Pero seamos honestos, la vida como tal no se comporta como una línea recta. Las acciones no se comportan como una línea recta. El crecimiento de las empresas tampoco lo hacen en una línea recta. ¿Por qué? Porque somos humanos y hay aquí algo que nos va a afectar, y en este caso es el crédito. Nos gusta como humanos el crédito. El crédito lo que hace es apalancar el crecimiento de una manera anormal. Lo utilizamos como si fuera un catalizador para así acelerar la productividad. Ejemplo, una máquina, tenemos una máquina que produce 10 refacciones por hora y el dueño del taller cuenta con 2 máquinas de estas, así que produce 20 refacciones por hora. Pero toma la decisión de obtener un crédito para comprar otras 3 máquinas. Aparte de las 2 que ya tiene ahora, tendría 5 máquinas y así generaría 50 refacciones por hora. Al principio dirás tú, es una maravillosa idea, porque mira cómo multiplica, en este caso por 2.5, la productividad. Tenemos estas ondas que ven aquí, por ejemplo, la que es negra, representa los ciclos de deuda a corto plazo, que representan periodos de entre 5 a 8 años. ¿Qué sucede? Pues lo que vemos que esta tablita representa es la productividad por la cantidad de insumos. Prácticamente esto de aquí vendría representando las horas. Entonces, en una hora, ¿cuántas refacciones podría generar la fábrica? Bueno, al principio tenemos que son 20, pero gracias al apalancamiento, al crédito, en vez de 20, miren cómo se dispara la productividad, porque ahora en menos tiempo puede crear 50. La productividad se disparó 2.5 veces. Entonces, pues estas ondas que ven aquí las vamos a considerar como estos créditos, los ciclos de deuda de corto plazo. Y también tenemos otra onda que es más larga, que representa los ciclos largos, que van alrededor de 75 a 100 años. Esto ya es macroeconomía pura. La mayoría de la gente vive mirando la pequeña, porque claro, de aquí a que se complete una onda larga, vamos a tener que esperar 75 años, es lo mismo que el cometa Halley. A la gente se le va a olvidar, es toda una generación, toda una vida. Entonces, esta no la ve la gente. La gente se centra en la corta, que sucede cada 8 años en promedio. Ahí es donde vienen los problemas, porque después tenemos personas que ni siquiera se acuerdan de esta onda, de la de 8 años, sino se centran en años o meses, y entonces, pues esto va a generar problemas, como vamos a ver más adelante. Primero veamos la productividad y luego vamos a ver más a fondo la deuda a corto plazo. Mecánica de la transacción y también mecánica del crédito. Vamos a lo básico. De los que están presentes, levanten la mano, prendan el micrófono y díganme, ¿quién se compró un café el día de hoy? O una botella de agua. ¿Yo? Adelante, amigo. Te compraste un cafecito, ¿verdad? Esta mañana. Sí. ¿Cada cuánto te compras un café? Pues unas 2 veces o 3 por semana. Ahí está. Tenemos una transacción cotidiana, 2, 3 veces por semana. Ahora, esta transacción de Misael también la podría repetir, digamos, Jesse con agua o Labán con jugo. Entonces, estas son pequeñas transacciones que se hacen día tras día. Cuando compramos ese café, ese producto, hacemos una transacción. Damos dinero, en este caso por un bien o a veces por un servicio. El principio fundamental es este. Tu gasto, ese gasto que hiciste, esos 50 pesos, 30 pesos, representan para ti un gasto, pero son el ingreso de otra persona. En este caso, de la cafetería. Si tú gastas más, el dueño de la cafetería va a ganar más. Esto significa que el dinero
no se destruye, por así decirlo. Es como la energía y la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Tu gasto se convierte en el ingreso de otra persona. Si tú ganas más, puedes gastar más y el cafetero puede ganar más también. Es una reacción en cadena porque luego el cafetero va a ir a Chiapas o a Veracruz y va a comprar el café. Y luego los productores de café van a ir a comprar herbicidas. Y de esta forma el dinero se va moviendo sin que se cree más, pero al mismo tiempo sosteniendo los hilos de la economía y generando productividad. ¿Cuándo se crea valor? Cuando esa cadena, esa línea de producción se acelera, ya sea que los productores de café encontraron una forma de extraer más rápido los frutos o de que la cafetería ahora tiene un servicio digital y acelera la distribución de los cafés, hace todo más rápido y hace que la productividad sea mayor en una menor cantidad de tiempo. Ahora, el principio, ¿qué pasa si nosotros no tenemos efectivo, pero tenemos una tarjeta de crédito? ¿Quién de aquí ha utilizado una tarjeta de crédito esta semana? Yo, Excelente, amigo. Una tarjeta de crédito. ¿Qué es esto? Porque es dinero que no tienes, pero puedes gastar. Sin tener dinero, supongamos que tu cuenta bancaria estuviera en ceros, pero tienes la tarjeta de crédito. No tienes dinero, pero tienes poder de gasto. Creas dinero de la nada. Creas crédito. Tú me dirás, no, porque ese dinero sí existe, está por parte del banco. Pero ahora vamos a ver que sí, no creas dinero, pero sí creas dinero. Vamos a ver por qué. Al usar crédito, estás creando un activo para el banco y un pasivo para ti. O sea, prometes pagar en el futuro. Prácticamente el activo del banco es esa deuda tuya porque al banco le va a generar intereses. En cambio, para ti es un pasivo porque esa deuda tú vas a tener que pagar los intereses. En sí no estás tomando prestado del banco, estás tomando prestado a tu propio yo, pero del futuro. Para que puedas gastar hoy, tu yo del futuro se encargará de pagarlo el día de mañana. Ahora, el papel del crédito en el ciclo económico. El crédito es el gas de nuestro motor económico. Había otros sistemas de economía, pero al menos de este, el que gira ahora la rueda mundial, la gasolina es el crédito. Y el crédito es un combustible con mucho octanaje. Es bastante explosivo y bastante volátil. En la psicología económica del humano, el dinero que tenemos es la suma del dinero que realmente tenemos, el débito, más el crédito, más el crédito que tenemos. Y así es como también funciona la macroeconomía en estos siglos. Hay que recordar, cuando tienes la tarjeta de crédito pues, y gastas con ella, no estás creando dinero, realmente, claro, porque el dinero es del banco. Pero psicológicamente sí lo estás creando. ¿Por qué? ¿Qué es esto de psicológicamente? Es un proceso en la mente en el que el cerebro, si tú tienes 1,000 pesos en tu cuenta bancaria y tienes 500 de crédito, el cerebro automáticamente hace que tu poder de gasto sea de 1,500. Lo repito, en nuestra cuenta bancaria tenemos $2,000. En nuestra tarjeta de crédito tenemos una línea máxima de $1,500. Significa que nuestro poder de gasto, lo que podemos llegar a gastar hasta acabarnos todo, es de $3,500. Pero de repente, supongamos, el banco confía ahora más en nosotros y aumenta nuestra línea de crédito a $3,000, de 1,500 a 3,000. Pues ahora nuestro poder de gasto es en total de $5,000. Ahora, imagina esto, que el banco se vuelve loco y comienza a aumentar las líneas de crédito de todas las personas del pueblo, de tu pueblo donde vives. Pues ahora, si tu poder de gasto aumentó y el de tu vecino también y el del otro vecino también, eso significa que a macroescala el poder de gasto de todo el pueblo en sí se hizo bastante grande. Ahora,
muchas personas no tienen ni idea de economía en la vida real. Y por ese efecto psicológico, piensan que se creó dinero de la nada. Si investigamos más profundamente, sabemos que no. Pero para la psicología, para el cerebro de muchas personas, sí se creó dinero de la nada. Y esto genera dopamina y esto genera que las personas, que el pueblo, se sientan ricos todos, aunque todo sea una ilusión, porque no están creando dinero de la nada, pero sí están creando poder de gasto de la nada. Están creando un futuro donde tendrán que devolver lo gastado, pero eso no existe en el momento. Muchos no tendrán de dónde pagar en el futuro, pero eso todavía no lo ven venir muchos pueblos. Los bancos, después de que pasa el tiempo y muchos no le pagan, al ver que muchas personas fueron morosas, que no les están pagando, los bancos se asustan y disminuyen el poder de gasto, disminuyen las líneas de crédito a todo el pueblo, a ti, a tu vecino, al otro vecino. Y eso hace que el poder de gasto del pueblo disminuya a un nivel peor, o sea, haciendo que el poder de gasto sea mucho peor que el que se encuentra al principio de este ciclo. Así, un pueblo que de repente se sintió rico, se sintió próspero, se sintió de clase alta, se vuelve rápidamente en un pueblo pobre que irónicamente sigue creyendo que es rico y que solamente está pasando algún tipo raro de crisis, algún tiempo de vacas flacas que pronto pasará. Lo que no saben es que fueron esclavos del ciclo de deuda de corto plazo. Estuvieron en el pico, pensaron que eran ricos, cuando en realidad todo era una ilusión y todo ese poder de gasto del pueblo fue una pequeña burbuja financiera para este pueblo. Pero recuerden lo que dijimos, pedir prestado es consumir hoy a cambio de consumir menos mañana. Así de claro te lo digo. Si tú tienes poder para gastar 10 manzanas el día de hoy, vas a tener $10 hoy y vas a tener también $10 mañana, porque tienes ingresos fijos. $10 que ingresan a tu cuenta bancaria hoy y $10 que ingresan mañana. Pero decides el día de hoy irte y aunque solo tienes $10, te gastas $20 en manzanas. Eso significa que tienes una deuda de $10. ¿Y cuánto vas a consumir el día de mañana? Obviamente 0, para poder reequilibrar. Eso hace que tu poder de cuánto compraste se dispare a 20 el primer día y se reduzca hasta 0 al día siguiente para que se equilibre. Más o menos ya van viendo qué sucede en estos ciclos de largo y corto plazo, en donde al principio pides prestado y aumentas la productividad, pero en el futuro lo tienes que pagar. Ahora, como dijimos, pedir prestado es consumir hoy a cambio de consumir menos mañana. Eventualmente ese mañana llega y cuando el crédito escasea, o sea, cuando las líneas de crédito ya son muy bajas, pues este proceso se invierte. Supongamos que el dueño del taller tuvo una mala gestión. Pues de las 5 máquinas que tenía, que producen ahora 50 refacciones cada hora, pues tiene que regresar sus máquinas porque no supo cómo pagar lo que debe de venderlas y de producir 50 refacciones por hora, ahora solamente produce 10 en lugar de 20 ahora porque tuvo que vender las 3 que compró para pagar el préstamo, más tuvo que vender una máquina extra para pagar los intereses. Y ahora es que nos encontramos en la parte baja de la producción, donde terminamos en Ahora estamos en la parte baja de esta línea de productividad. Menos préstamos significan menos gastos. Los bancos ya no confían en la gente, ya no les dan tantos préstamos, ya no hay tanto para reactivar la economía y eso hace que el pueblo se sienta pobre porque no tiene poder de gasto. Y como mi gasto es tu ingreso, o sea, lo que yo me gasto en los cafés 3 días a la semana son el ingreso de la cafetería, que a la vez son el ingreso de los cafeteros, que a su vez son el ingreso de los que venden pesticidas, pues todo esto se para. Tus ingresos
Cuando se complete la vuelta, tus ingresos bajan. Y si ganas menos, porque ahora ingresas menos, eres menos solvente para pedir prestado y tu crédito vuelve a bajar todavía más, tu línea de crédito. Es una espiral hacia abajo. Permítanme un momento. Ciclo de deuda a corto plazo. Hablemos del ciclo que todos ya hemos vivido, o sea, de este ciclo de negocios estándar que dura unos 5 u 8 años. ¿Quién es el encargado de controlar este ciclo de corto plazo? Pues es el Banco Central. El Banco Central en México es el Banjico, en Estados Unidos es la Federal Reserve, la Fed. Recuerdo que, por ejemplo, en una película, vamos a hablar de películas, en una película una persona, el protagonista, estaba siendo torturado. ¿Cómo era torturado? Imagínense una máquina de oxígeno automatizada, en donde está en una cámara y la máquina puede dar oxígeno o retirar oxígeno. Pues esta máquina era de tortura y lo que hacía era quitar todo el oxígeno de la habitación para ahogar a la persona, pero no matarlo. Si la máquina que tenía sensores vitales en la persona, si detectaba que los signos vitales empezaban a decaer, empezaba a decaer las señales nerviosas, la actividad cerebral bajaba demasiado, liberaba poquito oxígeno para que la persona no se muriera. Y luego, cuando detectaba los signos vitales que se volvían a equilibrar, cuando detectaba que el sistema nervioso se adaptaba a este poquito aire que había, la máquina volvía a retirarlo para ver cuánto más podía soportar de tortura la persona. La máquina en la película lo torturó todo un fin de semana de manera automatizada, autosuficiente, porque adivinen qué, la persona no podía morir, porque cada vez que estaba a punto de morir, la máquina inyectaba oxígeno y tenía que seguir viviendo. Imaginen al Banco Central como alguien con un grifo de agua. El Banco Central decide cuando abre el grifo y sale mucha agua y cuando cierra el grifo y no sale nada o escasea o salen unas pequeñas gotitas. Los banqueros centrales se encargan de esto. Si la economía se seca, si digamos lo que veníamos diciendo, si tu ingreso, si yo ingreso menos, ya no tengo tanto poder para gastar contigo y tus ingresos también bajan y así la economía se termina cerrando. Bueno, cuando esta economía se cierra, se seca, los banqueros centrales abren el grifo para que fluya agua. ¿Cómo hacen esto? Bajando las tasas de interés. Ahora, si se inunda la economía, cierran el grifo, o sea, suben las tasas de nuevo. Su herramienta principal es el precio del dinero. Y sí, el dinero tiene valor, pero no es que en sí sea el dinero el que tiene el que tiene valor es el crédito. Hay créditos que son caros porque tienen una tasa de interés elevada y hay créditos que son baratos. De esa forma el dinero llega a tener valor. Esa es la herramienta principal del banco de interés, ponerle precio al dinero a través de las tasas de interés. Es su palanca de control, porque los bancos centrales le dan préstamos a los bancos normales. Banjico, en este caso Nafin, se encarga de darle préstamos a Bancomer, a Santander, a Nu, a las Sofipos también. Y les da préstamos a ciertas tasas. Por ejemplo, en estos momentos es del 7%. Cuando las tasas están muy altas, los bancos, cuando piden prestado, pues tienen que pagar altas tasas y adivinen quién va a pagar esas altas tasas. Las personas, los clientes. Por eso las tarjetas de crédito, sus tasas suben. Los créditos automotrices, sus tasas suben. También en las hipotecas, en los préstamos personales. Pero si el Banco Central decide prestarle a los bancos a una tasa más bajita, pues los bancos van a prestarle a la gente también a una tasa más baja. Y de esta forma, cuando las tasas están bajas, las personas psicológicamente están incitados a tomar más préstamos, a utilizar más la tarjeta de crédito, a sacar casas porque las tasas están bajas, igual con los carros, los préstamos personales también. Eso hace que la economía se inunde de crédito. No es dinero real, es poder de gasto a forma de ilusión. Es una palanca de control.
El dinero es barato cuando decíamos las tasas de interés son bajas o cuando las líneas de crédito son muy grandes. Y el dinero se vuelve caro cuando las tasas de interés suben o las líneas de crédito son bajas. Los bancos centrales tienen estos movimientos de subir y bajarlas, completando un ciclo alrededor de cada 5 u 8 años. Por ejemplo, en México y Estados Unidos, Banxico y la Fed tocaron las tasas más altas en el 2024. Querían parar la economía porque había mucho crédito, mucho poder de gasto inundando el mercado, inundando la economía. Y a partir de 2024 fue que tocan la punta y en ese momento nos encontramos ahora en un ciclo de tasas de interés cada vez más bajas. Por eso las tasas de rendimiento han ido bajando, pero también han ido bajando las tasas en los préstamos y en las tarjetas de crédito. Fases del ciclo corto. ¿Cómo se siente todo esto, toda esta explicación, esta teoría, en nuestro día a día, en la calle? Bueno, tenemos una primera fase, que es la expansión. Cuando el dinero es barato, el dinero se volvió barato, pues la gente, no digamos que nosotros, porque, bueno, yo puedo decir, oh, yo no gasto, yo soy completamente austero, ahorrador. Bueno, estamos hablando de toda la sociedad. Y en promedio, la sociedad tiende a seguir estos mismos ciclos. No tiene fuerza para resistir el poder del Banco Central. Cuando el dinero es barato, cuando las tasas están bajas, la gente compra casas, compra coches, invierte. Pero si gastamos más rápido de lo que nosotros producimos, ¿qué pasa? ¿Qué sube? Por ejemplo, alguien que me conteste. Si antes teníamos, ¿cómo decirlo así? Teníamos solamente 10 manzanas, o bueno, 10 toneladas de manzanas para todo el pueblo en el mercado de abastos. Y las 10 toneladas de manzanas eran suficientes para todos. Pero de repente las personas tienen mucho poder de gasto y quieren abarcar más manzanas y se acaban, o sea, no porque las necesiten en el presente, sino también para el futuro. Y empiezan a comprar más manzanas, más de las que necesitan. Las manzanas se acaban más rápido. Y alguien que me conteste, ¿qué termina pasando con las manzanas? Con el precio de las manzanas. Termina subiendo, obviamente. Exacto. Por ejemplo, en la pandemia, les digo que la sociedad, la psicología promedio de la sociedad no puede resistir el poder de los banqueros centrales. En la pandemia hubo esta noticia de que ya no había papel higiénico en los supermercados por la pandemia. Y en vez de que la gente verificara como se hace en la Biblia, verificar, no comerlo masticado de otra persona, simplemente fueron y empezaron a comprar todo el papel que había en los supermercados, porque también decían que era bastante difícil de producir, cuando el papel higiénico es súper fácil de producir y su producción es descentralizada, está en muchísimos lugares. Entonces, a la semana siguiente ya estaban llenos los pedidos de papel higiénico nuevamente, pero los precios del papel higiénico se dispararon, justamente porque como hay una mayor demanda, el precio se dispara. ¿Qué pasa cuando las personas en conjunto, cuando todo el pueblo, todo el país y ahora los 5 continentes tienen mayor poder de gasto? ¿Qué pasa? Inflación. Todo sube. Al Banco Central no le gusta la inflación alta. Así que sigue la fase número 2, contracción. Y ojo, ¿por qué al Banco Central no le gustan las tasas, la inflación alta? Al Banco Central no le gusta la inflación alta porque eso hace que su propia gente, su propio pueblo, pierda dinero a largo plazo y en el futuro ya no va a poder recaudar tantos impuestos. Así de que el poder del Banco Central es tratar, como decíamos en la máquina, de tratar de sacarle, exprimirle al pueblo la mayor cantidad de impuestos, ya sea a través de impuestos directos o impuestos indirectos como la inflación, sin que el pueblo se muera, porque si el pueblo se muere, deja de producir y ya no hay impuestos que cobrar. Entonces, el Banco Central no le gusta la inflación tan alta. ¿Qué hace? Abre la fase número 2, la contracción. Suben las tasas de interés. De repente, la hipoteca se vuelve más cara. Dejas de gastar con tarjetas de crédito y ya solamente te queda lo que hay en tu cuenta bancaria. Así que te tienes que limitar. La economía se enfría a propósito y entramos en una recesión.
Después de eso viene la fase 3, la recuperación. Cuando después de unos meses la inflación se equilibró, esto porque la gente ya no gastó y la inflación baja, los precios vuelven a su normalidad poco a poco, el Banco Central dice, ok, ya pasó el peligro, y vuelven a bajar las tasas poco a poco, y el juego empieza otra vez, cada 7, 8 años, en un ciclo que se autocorrige, porque en cada ciclo el Banco Central termina aprendiendo más, siempre que tenga margen de maniobra. Ahora, los ciclos de deuda a largo plazo. Cuando tenemos ciclos de deuda a corto plazo, es cuando esta máquina que extrae el oxígeno sirve. O sea que los banqueros centrales tienen poder para manipular a las masas con las tasas de intereses. Tienen margen de maniobra para salvar. Pero llega un momento, vamos a verlo acá, en donde al principio pides prestado y tienes que pagar, pero después del ciclo, después del primer ciclo, no terminaste pagando todo, sino que te quedó poquito de pagar y en su mayoría las instituciones refinancian esa deuda. ¿Y qué hacen? Pues vuelven a iniciar el ciclo, pero ahora con un promedio más alto, distanciándose de la verdadera producción. Hasta que llega un momento en el que esto es insostenible. En realidad, esta no se ve tan agresiva, pero sí podemos ver que es más agresiva, en donde de repente llega un momento en el que ni las tasas de interés del gobierno central, aunque toquen el 0%, como fue Japón en 1990 o fue Estados Unidos en 1930, no tenían poder para eso, no tenían poder para manipular a la economía. El Banco Central pierde el poder. Es tanta la deuda que a la gente ya no quiere más deudas y todo cae. Y la producción cae. Esto es una crisis que sucede cada 80 años en promedio. Un ciclo de deuda a largo plazo. Aquí está la trampa. En cada ciclo corto, pues lo que decíamos, la gente no paga toda su deuda, siempre la va acumulando poco a poco, no termina de pagar toda. Y los políticos prefieren el crecimiento al dolor de tener que pagar por adelantado. Así que un partido que gobierna 4 años no termina de pagar la deuda que gastó, ni la del anterior, sino que deja poquita para el próximo candidato. Y en los siguientes 4 años vuelven a hacer lo mismo. Se va acumulando tanto ciclo tras ciclo que después de tantas décadas la deuda crece más rápida que los ingresos mismos del país. Por ejemplo, la deuda de Estados Unidos comparado a su PIB en estos momentos es del 125%. Esto significa que necesitarían 1 año, 3 meses de su economía para pagar todo lo que deben en su deuda pública. Entonces, la gente cada vez se siente más rica porque los precios de sus acciones suben, los precios de sus casas suben, se empiezan a formar burbujas y en los ciclos de largo plazo, en los ciclos del cometa Halley, nadie lo ve. Llega un punto de quiebre que nadie se imagina y todo cae. Llegó 1929, llegó 2008, el próximo sucederá en el 2090. Llega el día en el que la deuda, como decíamos, es tan grande que aunque el Banco Central baje las tasas para reactivar la economía, la gente ya no quiere gastar, porque aunque tenga crédito, no puede gastar. Aunque las tasas lleguen a 0, como decíamos, ya no funciona. No puedes empujar esta cuerda. Un desapalancamiento sistémico. Un desapalancamiento es cuando tenemos la caída, la crisis. Un desapalancamiento es una crisis, no es una recesión normal. Una recesión es cuando vas creciendo y de repente sigues creciendo pero a un ritmo más lento. Un desapalancamiento es cuando de repente la actividad económica se contrae fuertemente. Aquí la palanca de esto de bajar tasas pues está rota porque ya están en el suelo. De hecho, Japón en 2011, 2012 llegó a hitear tasas negativas, algo impresionante, como el precio del petróleo llegó a tocar precios negativos también en pandemia. Es algo ridículo, pero realmente pasa en la economía. Los deudores no pueden pagar toda su deuda. Los países no pueden pagar toda su deuda. Llega un momento en el que es tanta la deuda, en el que hay un punto de no retorno. Simplemente los intereses, los puros intereses,
van a crecer más rápido de lo que tú puedas llegar a ingresar por más que te esfuerces. Sucede con personas, sucede con pueblos y sucede con países. Los bancos, obviamente, van a dejar de prestar porque se dan cuenta de que las deudas, ahora ya no de la gente, sino de los países completos, no son activos reales ya, sino promesas vacías, porque el crédito es una promesa, te voy a pagar en un futuro. Pero si ya estás viendo que el país no tiene poder para pagarte en el futuro, no le vas a prestar más porque esa promesa es vacía, no tiene de dónde pagarte. Por ende, se termina paralizando todo el gasto del mundo, de los 5 continentes. Caen los ingresos en los 5 continentes. El sistema financiero se tensa al máximo. Es un momento crítico en cada vez que sucede para la historia económica. 4 estrategias para este desapalancamiento. Bueno, sucedió en 2008, sucedió en 1929, ahorita no nos va a tocar, pero para mis hijos que estén en el 2090, en caso de que Jesús no haya venido para ese año, ¿cómo van a salir de ese agujero? ¿Cómo han salido históricamente de ese agujero? Hay 4 formas y los gobiernos suelen usarlas todas. En primera, la austeridad. ¿Qué es la austeridad? Dejar de gastar. Simplemente dejar de gastar. Suena responsable, ¿no? O sea, debo mucho, pues ya no me voy a dar los lujos, solamente voy a comprar lo necesario y hasta me voy a esforzar por comprar un poquito menos. Es doloroso, la austeridad es dolorosa, tanto para personas como gobiernos. Si el gobierno gasta menos, pues la gente termina ganando menos. O sea, hay deflación. Si las manzanas ya no se venden a un precio normal porque la gente ya no tiene poder para gastar, los vendedores tienen que bajar los precios de la manzana para que puedan vender todas sus manzanas. Y asimismo, con los cafeteros, con las cafeterías, con los que compran los productos herbicidas demás. Entonces, esto genera deflación. La inflación en el sistema de crédito es peligrosa. La deflación como tal, en sistemas como el oro, sistemas áureos, sistemas metálicos como la plata, incluso en el Bitcoin, o incluso en el mismo sistema de la blockchain, los sistemas deflacionarios funcionan muy bien. Porque, ojo, el sistema blockchain se diseñó para ser otro sistema apartado del que tenemos como economía mundial. En el sistema blockchain no existe el crédito. El crédito no existe, no se dan créditos. Todo lo que existe es débito. Por lo tanto, todos estos ciclos, todos estos peligros que atormentan a la psicología humana y a los pueblos no existen en las criptomonedas. Entonces, en las criptomonedas, si tienes deflación, es bueno. Pero cuando se trata de un sistema como este, en donde se basa en el crédito, en un sistema que es la economía mundial, si tienes deflación, es peligroso, bastante peligroso porque la economía se enfría y eso significa que las personas pueden llegar a morir de hambre poco a poco. Sucedió en Ecuador, sucede en Suiza. Así es, Suiza tiene problemas porque no tienen problemas de inflación, tienen de deflación, o sea que poco a poco terminan generando menos y eso a la larga también es desgastante, es malo porque terminan consumiendo menos y terminan enfriando la economía. Bueno, tenemos la segunda, que es la reestructuración de la deuda. Ok, no me puedes pagar. Te presté dinero a ti como país y no me puedes pagar. Ya vi, no, los cálculos no cuadran. Por más que se esfuerce tu gente, no puedes pagar. Adelante, Estrellita. ¿Podrías entonces volver a explicar un poquito más amplio lo que acabas de explicar de lo de las criptomonedas? Es que parece que entendí un poquito mal. ¿Lo podrías volver a explicar, por favor? Ok, tenemos que esto de aquí es la máquina económica que funciona actualmente en el mundo, donde tenemos la productividad, donde tenemos los ciclos de tasas a largo y a corto plazo. Esto pues ya vimos que termina generando al principio éxtasis sobrenatural, pero después una recesión y luego una crisis financiera bastante horrible. Pueden ir a 1929, pueden ir a 2008,
ya no se traduce esto como una simple crisis, sino en sufrimiento real de las personas, un sufrimiento tangible. Eso no existe en las criptomonedas porque en las criptomonedas no existe el crédito. ¿Qué es el crédito? En el sistema tradicional están los bancos que prestan dinero a la gente para que puedan empezar a hacer su vida. En el sistema blockchain no existe eso. Para hacer algo tienes que pagar primero. No es como de préstame para abrir un negocio. No, en las criptomonedas es para yo poder negociar, primero tengo que invertir yo de mí mismo. O estafar a otras personas, que es lo que terminan haciendo. Eso lo podríamos ver en otras futuras clases. No se metan a criptomonedas si no saben lo que están haciendo, porque si bien la criptografía es una gran tecnología, cuando se hacen las cosas bien se pueden hacer cosas maravillosas, construir cosas que han funcionado los últimos 15 años de maravilla, pero claro, también se puede estafar de una manera bastante escalable porque es bastante complicado el rollo de la criptografía. Pero es un sistema que existe y de hecho, tal vez muy posiblemente en las próximas clases lo vamos a ver porque es a donde se dirige la próxima economía, la economía del futuro. Porque, ojo, esta de aquí, este sistema de aquí, así como lo ven, 1929, 2008, cada vez es más horrible. Y en el 2090 lo que va a pasar no va a ser una historia como estas. Va a ser cada vez más horrible y va a afectar a la población. A tal punto que este sistema económico mundial que tenemos no es sostenible a largo plazo. Va a llegar un momento en el que por su propia fuerza va a caer. No va a ser posible seguirlo manteniendo y las personas se van a alejar de él. Y para eso entran las generaciones del futuro. Nuestros nietos que van a tener, como decíamos, una mayor especialización en todas las áreas del conocimiento y van a poder entender la criptografía mucho más rápido de lo que nosotros y para ellos no va a haber ningún problema con las criptomonedas, que es de manera técnica un lugar más seguro, tanto en corto plazo como a largo plazo. Adelante, Misael. Oye, según yo, mi percepción, el gobierno de los Estados Unidos o Donald Trump no ha querido entrarle al tema de las criptomonedas, quiere seguir usando oro, petróleo, el sistema tradicional, pero hoy se habla ya de un nuevo orden mundial. No veo que en ese nuevo orden mundial todavía haya algo, bueno, no sé, es mi perspectiva, por eso es una pregunta, que vaya a referente al aspecto económico. A ver, repíteme la pregunta otra vez. A mi perspectiva, no he visto que el gobierno de los Estados Unidos tenga intención de cambiar su sistema económico a criptomonedas o ese tipo de cosas. Sí, sí, y de manera brutal. Dato curioso, cuando se trata de política, no se trata de votar qué es lo que la mayoría de la gente piensa. No es como que digan, tenemos este proyecto y vamos a votar todas las personas del país para ver si prospera o no. No, los que terminan votando son unas 500 personas de todo el país y el pueblo en realidad lo único que hizo fue decidir esas personas quiénes van a ser los votantes en el Congreso. Y las personas que votan ni siquiera tuvieron intención de investigar quiénes son esos legisladores, esos senadores. Entonces, cuando se trata de política y leyes, no estamos hablando de lo que deciden todas las personas, estamos hablando de lo que deciden unas pocas, de una manera politizada, dividida en bloques, en ideologías, y cuando se trata del poder ejecutivo, de una sola persona. En este caso, de Donald Trump. Para poder entender lo que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo, no es como que el gobierno sean muchas personas, en realidad solamente es Donald Trump. La estrategia que está utilizando Donald Trump es esta. Si tú tienes un PIB de 28 trillones de dólares, pero tu deuda es de 35, o sea, ni pagar todo lo que produce el país en un año bastaría para pagar la deuda, o sea, es enorme, es un máximo histórico, de hecho. Pues, ¿qué haces? Bien simple. Los contratos internacionales de la deuda pública de Estados Unidos, y de hecho de todos los países, están en dólares. Eso significa que
Si llega un momento en el que no puedo pagar mi propia deuda porque es bastante, sí puedo devaluar el dólar. Porque si el dólar le quito el 50% de su valor, automáticamente mi deuda pierde el 50% del valor, porque esto va a generar inflación. Y si mi producción es de 30 trillones de dólares anuales, como ahora el dólar vale la mitad, vamos a vender nuestros productos más caros y ahora vamos a generar 60 millones de dólares al año, cuando nuestra deuda en los contratos sigue siendo de 35 y en vez de requerir un año, 3 meses, solamente vamos a requerir 7 meses. Pero esto va a generar pobreza entre mi gente porque va a haber inflación. ¿Qué necesito hacer? Mover mi economía, mover a mi gente hacia una economía que esté libre de inflación. Entonces, los estados republicanos, afiliados al partido de Donald Trump, entienden lo que está pasando y empiezan a activar su población en lugares refugio. La Florida, como estado, empieza a recibir de manera legal los impuestos, los pagos de servicios, la moneda misma del estado, ahora también en oro. Otros estados empiezan a legalizar las stablecoins, que serían dólares en criptomonedas, y además también el Bitcoin y el Ethereum. La plata igual, el petróleo también retiene su valor de una forma diferente, a largo plazo no lo retiene, pero en el corto plazo sí. Entonces, si tú logras que la economía de tu pueblo se vaya migrando del dólar a activos que son resistentes a la inflación, tú como dueño del dólar, dueño de la Reserva Federal, puedes imprimir dinero a quemar cartuchos porque ahora el valor del dólar se va a desplomar 50%, tú ya te preparaste, no te va a afectar porque tú tienes oro, tienes plata, y de esa forma tu deuda se hizo la mitad de tu PIB anual. Ojo con esto. Aquí las crisis que tenemos es de 1929, 2008, como les decía. En esta teoría, la próxima podremos calcularla para 2090. Pero para mi propia percepción, no es necesario que vayamos 80 años en el futuro. Realmente cualquier cosita que explote podría llegar esta crisis mucho más fea para que la de 2008, mucho antes, como en 2040 o 2045. Porque los Estados Unidos les urge refinanciar esa deuda. Me desvió un poquito del tema. No sé si eso responde más o menos a tu pregunta, Misael. Sí, porque te digo que he visto que incluso otros países más pequeños como El Salvador, sí están optando por, criptomonedas, Bitcoin, etcétera, y Estados Unidos no, y por eso tenía esa duda, porque pues está habiendo cambios en la geopolítica, pero no he visto cambios en la macroeconomía. Veo que se mantienen ahí, pues bueno, ya sé que Donald Trump es un viejo loco, bueno, no en el mal sentido, sino que tiene sus ideas respecto a la economía. Y la otra es, ahorita lo que estabas diciendo en lo último, estábamos hablando de ciclos que cada cierto tiempo, pero ahí no te quedaste en ese punto donde no necesariamente tenemos que llegar al 2090, 80, no me acuerdo qué dijiste. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, estábamos hablando que los bancos centrales o el Banco Central controla por medio de la tasa de intereses, pero, por ejemplo, ¿qué pasa o el efecto que tiene, por ejemplo, un evento como la pandemia en el 2021, que cayó la productividad y el consumismo, etcétera, etcétera? Puede ser algo antes, como tú dices, del 2000, o sea, no solo la tasa de interés por los bancos centrales, sino eventos como la pandemia u otras cosas, guerras o derrocamiento de regímenes, a países como Maduro, etcétera, también puede estar afectando los ciclos. Sí, fácilmente. Por ejemplo, voy a buscar aquí Mateo 24. Mateo 24, el versículo 7, bueno, desde el 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. De aquí, lo único que no tiene control el ser humano son los terremotos. Eso pues tendría solamente poder, la potestad divina sobre ellos. Lo demás vendría siendo pestes, hambres, guerras, nación contra nación. Esto se dice hace 2000 años y desde entonces, bueno, en ese entonces la población era muy poquita sobre la tierra, por lo tanto no es así como que las naciones tuvieran mucho poder catastrófico, pero tampoco tenían mucha producción como la tenemos ahora. Mientras más vayamos, como decíamos, con un 2% logramos duplicar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida en solo 35 años. Lo mismo con las armas, lo mismo con cualquier arma, cualquier cosa destructiva. Eso significa que inherentemente, decía un escritor, cualquier invento científico que haga el bien inherentemente se va a utilizar para fines militares. Entonces, si todo esto va a afectar en la economía, pues bueno, 2020 fue la primera vez en toda la historia humana que tenemos una enfermedad que azota a los 5 continentes, todo el globo en sí. Y cosas como estas van a seguir pasando en el futuro y cada vez en menores rangos de tiempo. Y bueno, volviendo a lo del dólar, el dólar es esto, van a devaluar el dólar, van a devaluar el dólar como no tienen una idea. Hace un año, el año pasado, el dólar perdió el 10% de su valor. Eso es todos tus ahorros que crecieron en una cuenta con rendimiento en los bonos del tesoro al 4%, no importó porque tu dólar se devaluó 10% y está diseñado no solo para devaluarse de manera constante, sino que ahora lo van a devaluar todavía más a propósito. Ojito con esto, porque a principios de 2024, la onza de oro estaba en $1,600, $1,700. Desde agosto para acá, tocó los 3,000, tocó los 4,000, antier tocó los 5,000 y hoy está tocando los $5,200 por onza. La plata hace un año estaba en $27 y ahorita ya está casi a punto de llegar a los $127. Se ha cuadruplicado. ¿Y por qué pasa esto? Porque los bancos centrales, su deber es proteger lo que tienen del gobierno. No solo recaudar impuestos, sino también protegerlos. Y como todos los bancos centrales tienen muchos bonos del gobierno estadounidense, o sea, dólares, para mantener sus activos en refugio, ahora que ven que el dólar se va a ir a cero, no a cero, pónganle a 50% perder su valor, pues entonces lo que hacen es vender esos dólares y empezar a comprar en silencio oro y plata. Y otros gobiernos, Bitcoin. Como bien lo decías, ¿quiénes tienen Bitcoin? Argentina tiene Bitcoin, El Salvador tiene Bitcoin, China en secreto tiene Bitcoin, Serbia tiene Bitcoin y compra bastante su banco central al precio al que esté. Todos están comprando, aunque el oro esté en $5,000, están comprando oro porque lo que quieren es zafarse de lo que se viene. Cuando el oro sube, miren, los inversionistas profesionales desde el siglo pasado y desde siempre, tienen acciones, bueno, antes tenían ferrocarriles, petroleras, y una parte de su portafolio lo tienen en oro. Todos tienen oro, pero para ellos es mejor que el oro ni siquiera suba, que se mantenga allí y que no le pase nada, porque si de repente esa inversión que tienen en oro empieza a subir, todos los demás de su portafolio se va a caer, todo el mundo va a caer en pedazos y se va a venir una crisis horrible. Y ahora eso pasa cuando sube 20%, el oro sube 20%, hay escándalo. Ahora subió 200% en menos de 2 años. Entonces lo que se viene para estos tiempos es bastante horrible. Pero si quieres un consejo para librarte de todo esto, compra oro, compra plata, compra Bitcoin y vas a estar seguro. Adelante, Cerita. Perdón, yo sé que nos estamos desviando demasiado del tema, ¿verdad? Pero es solamente rapidísimo. ¿Por qué la plata ha aumentado mucho más que el oro? Normalmente el oro es el que siempre va aumentando más, pero ¿por qué piensas que la plata últimamente ha llegado a récords históricos?
Eso, bueno, en realidad el oro y la plata han tenido el mismo rendimiento, solo que el oro lo tuvo un año antes. Como el oro tiene más fama, tiene más valor, tiene más capitalización de mercado que la plata, es un refugio histórico, entonces pues las personas van y lo compran. Y desde hace 2 años ha estado subiendo horriblemente, que a tal punto que ahorita mismo sigue subiendo como loco el oro. Entonces, cuando las personas después de un año vieron que el oro pues ya estaba carito, pues vieron la plata ahí chiquita en $27 y los gobiernos centrales, las instituciones empezaron a comprarla masivamente un año después y es por eso que la plata ahora ha tenido mayor rendimiento que el oro, pero es porque tienen un año de diferencia. En realidad las dos han crecido a la par. Lo que seguiría sin duda es el Bitcoin, porque el Bitcoin es un activo refugio, pero los banqueros centrales no lo reconocen como tal. Ejemplo, tenemos aquí el Foro Económico de Davos este mes. En ella, el banquero central de Francia decía que conviene más confiar en banqueros centrales elegidos democráticamente que en emisores privados de Bitcoin. Y a lo que el CEO de Coinbase le responde que Bitcoin no es una moneda que se emita privadamente. De hecho, no se emite, solamente hay tanta cantidad de Bitcoin, 21 millones, y listo. No se emite más. Entonces, todo lo que decía el banquero central es falso y está allí, porque será muy bueno en todo este sistema que rige el crédito del mundo, pero la blockchain, la criptografía, un sistema no corrompido por el crédito, es completamente nuevo y muchos banqueros centrales no lo conocen. Otros sí y están comprando Bitcoin. El Salvador compra un Bitcoin todos los días desde hace 4 años. Y cuando los banqueros centrales se den cuenta de lo que es el Bitcoin, sin duda van a empezar a comprarlo masivamente. Igual que el oro y la plata, el Bitcoin se va a disparar todavía más de lo que se disparó en los últimos 2 años. Ok, vamos siguiendo nuestra reestructuración de deuda. Lo que decíamos, pues, ya no me puedes pagar. Vamos a reestructurarte lo que debes como país. Decirle al banco, no puedo pagarte todo, te pagaré solo el 50% de los intereses o el 50% del monto o lo que sea. Eso sucedería con personas. Y bueno, los bancos prefieren algo a nada. Pero esto hace obvio que los activos financieros, cuando se reestructura la deuda, valgan menos. Y esto también genera deflación, hace que los precios bajen, los ingresos bajen y los gastos bajen. La redistribución de la riqueza. Esto es como Robin Hood, quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Y esto es políticamente complicado, porque la redistribución de riqueza es, vámonos aquí rapidito a la tabla de amortización del SAT. Conforme más vayas ganando anualmente, más porcentaje tienes que pagar de ISR sobre el excedente en cada escalabilidad. Esto es, los ricos pagan más impuestos, los pobres no tanto. De esta forma se va redistribuyendo la riqueza. Bueno, a veces se queda en los mismos gobiernos, no se distribuye tan bien y para eso entrarían filosofías como la teoría monetaria moderna y una CBDC para agilizar lo que sería el efecto Cantillón. Pero eso será para otras clases. El chiste es que la redistribución se basa justamente en monedas fiat, que vendrían siendo el dólar, el peso, todo lo dirigiría el gobierno. Y bueno, esto no podría suceder en Bitcoin. Cualquier persona que tenga Bitcoin es su propio banco. La reestructuración de deuda no sucede en las criptomonedas. La redistribución de riqueza no sucede en las criptomonedas. La impresión de dinero sí existe en las criptomonedas, mas no en Bitcoin. Por eso Bitcoin es diferente. Y la austeridad sí existe en las criptomonedas. Vamos con la impresión de dinero. Aquí es donde el Banco Central se pone más creativo y saca nuevos billetitos, más dibujitos y empieza a imprimir estos billetes. Y muchas veces lo que termina imprimiendo más es dinero digital, balances en los libros bancarios, en sus deudas con los bancos. Además de comprar activos para inyectar liquidez. Esto es lo único que generaría inflación de todas estas tres. ¿Qué es esto de imprimir dinero? Es una cosa horrible que se hace en 1693, cuando la banca privada y la banca pública en Inglaterra se unen para formar un banco entre los dos bancos.
un banco central, para que de esta forma el banco público, que es el banco del gobierno, el banco del poder federal, une sus intereses con los bancos privados, Banco Omer, Banorte, los de ese tiempo, para entre los dos formar un banco central que, ese sí está muy complejo, sí se va a hacer para otras clases, pero los tres hacen un triunvirato, como si fueran ranas, para poder imprimir dinero sin que se den cuenta las personas. El banco público emite bonos, los bancos privados los compran y el Banco Central se lo termina comprando a la banca privada para así todo lo que se debe no convertirlo en deuda, sino en lo que nos deben. Esto es, si yo pedí un préstamo de 100 millones de dólares, a través de esta triangulación hago que esos 100 millones de dólares que yo debo sea algo que es un pasivo, convertirlo en un activo. Ya no sean 100 millones que yo debo, sean 100 millones que otro me debe y la gente piense que la economía está bien porque me deben 100 millones. Así de tonto suena, pero así es como funcionan estos tres sistemas bancarios. Diapositiva siguiente. El desapalancamiento hermoso, el sueño de todo banquero central. Muy bien, si solamente imprimes dinero, hay que recordar que de estas cuatro, dos son deflacionarias, otra es inflacionaria y la otra es solamente una transferencia de activos. Si solamente imprimes dinero para salvar la crisis, terminas como la Alemania de los años 20 o la Venezuela de estos tiempos, la Angola, la Zimbabue, terminas con una hiperinflación. Si solamente haces austeridad, terminas como los Estados Unidos, en una gran depresión, con toda la economía congelada. El arte de la política económica en este sistema crediticio, la mayor aspiración de los bancos centrales es lograr el desapalancamiento hermoso para para tener la solución a los problemas que ellos mismos causaron. Lograr un equilibrio. Usas la impresión de dinero para generar inflación y de esa forma contrarrestar la deflación que tiene la quiebra de deudas que va a congelar la economía. Bien sencillo, la economía en las crisis empieza a tener deflación, se está congelando, simplemente tratas de calcular cuánto está enfriándose la economía para imprimir la misma cantidad de dinero y aquí no pasó nada. Tienes deflación, la sumas inflación y terminas en cero. Un desapalancamiento hermoso. Terminas reduciendo la crisis a nada. Logras un equilibrio. El objetivo clave pues es esa fórmula. El crecimiento de tus ingresos debe ser mayor que la tasa de interés de tu deuda. Si logras eso, la deuda baja en relación al tamaño de la economía, pero sin colapsar el crecimiento. Esto es difícil hacerlo, pero es posible matemáticamente, y para eso se dedicarían los banqueros. Conclusiones y principios prácticos de esta clase. Para terminar el día de hoy, hay que recordar que tenemos todavía nuestro Kahoot. El ganador se va a llevar los $5 en Bitcoin. Ray Dalio nos deja 3 reglas de oro que sirven tanto para un país como para sus propias personas en sus finanzas personales. Llévense esto el día de hoy. 1. Sostenibilidad. No dejen que sus deudas crezcan más rápido que sus ingresos, pues eventualmente los aplastará. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que nuestros ingresos suban? Para eso tenemos nuestro punto número 2, competitividad. No dejen que sus ingresos crezcan más rápido que su productividad. Si ganan mucho dinero, pero producen poco, o sea, son incompetentes, ustedes se volverán caros para el mercado y pues va a llegar otra persona que si es competitiva, va a ser mucho más que ustedes a un precio mucho más barato y eso pues los va a dejar fuera del mercado a fuerzas. Conserven la competitividad. Y 3, la productividad. Hagan todo lo posible por aumentar su productividad. Como decíamos, estudien, innoven, mejoren. El mejor activo es el conocimiento. A largo plazo es lo único que define nuestro nivel de vida. De hecho, por aquí el billetazo, un newsletter en su vocabulario que manda todas las... Billetazo. Todos los días tenemos aquí el término... Denme un segundito. Shadow banking, no. Tenemos el término reskilling.
del inglés reskilling, R-E-S-K-I-L-L-I-N-G. Reskilling significa aprender para no quedarte atrás. El reskilling es el proceso de aprender habilidades nuevas para adaptarte a los cambios en el mercado laboral. O sea, no se trata de mejorar un poco lo que ya haces, sino de adquirir competencias de distintos lugares cuando tu puesto, industria o forma de trabajo empieza a desaparecer porque empieza a transformarse. ¿A quiénes les falta reskilling? Obviamente a los taxistas. A los taxistas siempre tienen este problema de que si no los salva el gobierno, si no tienen los permisos en los aeropuertos, llega Uber, llega Didi, llega InDrive, como les decíamos, servicios más competentes y más baratos, y pues les quitan toda su industria. Pues la industria taxista no tiene reskilling porque si la tuviera no estaría peleando por quedarse rezagados en el pasado. Me recuerda mucho a la alegoría de Frédéric Bastiat que decía que los productores de lámparas llegaron con el gobierno a quejarse, estos fabricantes de velas, y decirle que había un nuevo enemigo extranjero desleal en su competencia, y por lo tanto lo que tenían que hacer, este extranjero que era el sol, daba luz gratuitamente a todo el pueblo, era desleal en la competencia y por lo tanto pedían al gobierno que hicieran que las personas cerraran sus ventanas en el día para poder seguir salvando su industria y seguir vendiendo velas. Bueno, seguimos con el reskilling. Este concepto de reskilling cobra fuerza cuando la tecnología, la automatización o los cambios económicos dejan obsoletos a ciertos empleos. Bueno, en lugar de quedarse fuera, las personas y empresas pueden invertir en aprender nuevas funciones, herramientas o roles. El reskilling no es un lujo educativo, es una estrategia de supervivencia laboral. En la vida financiera, el reskilling tiene un impacto directo en nuestros ingresos del futuro. Así es, esto del crédito es pedirle prestado a nuestro yo del futuro. Y sucede lo mismo con nuestra productividad, nuestra competencia. La productividad tiene inflación. Esto significa que la productividad cada vez vale menos porque se produce más. Como hay más productividad, la productividad cada vez va perdiendo más valor. Y tú tienes que ser más productivo conforme pasa el tiempo para conservar tus ingresos del futuro. Quien no se actualiza, quien no actualiza sus habilidades, suele ver entonces estancados sus salarios, puede perderse oportunidades, pero quien lo hace aumenta su empleabilidad, aumenta su capacidad de su poder de negociación para tener mejores condiciones. En pocas palabras, el reskilling no garantiza un éxito inmediato, pero sí reduce el riesgo más caro de todo lo que puede haber en esta vida: volverte irrelevante en un mercado que no le da tiempo de espera a nadie. Vamos con lo último. Bueno, la economía, ya para cerrar, parece una bestia indomable, y lo es. Créanme que el mercado es horrible, es una fuerza como si fuera un rayo, pero en el fondo es una máquina predecible. Toda bestia se puede domesticar si miramos las piezas correctas. Bueno, espero que ahora cuando ustedes lean las noticias, cuando las escuchen, vean todo esto que aprendimos, vean estos grandes engranajes girando detrás de cada portada, de cada titular. Esto sería toda la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Y ahora sí, vamos a nuestro Kahoot del día de hoy. Denme 3 minutitos para iniciar el juego. Bueno, para mandar el enlace aquí a nuestros compañeros en los grupos. Y entonces sí, empezar con el juego y tener nuestro ganador de los $5 de Bitcoin el día de hoy. Nos vemos en un momentito.
Muy bien, ya está el enlace en los grupos. Si alguno de ustedes no se encuentra en los grupos, me puede mandar un mensaje privado a mí o a Estrellita y con gusto le vamos a pasar ahorita el enlace y lo vamos a agregar para que esté al pendiente de las noticias que tenemos en estos grupos de WhatsApp. Entonces aquí ya tenemos a Misael para competir listo, también a Jesse y también nuestra hermanita Graciela, Estrellita. Vamos a ver quién puso más atención en la clase. Vamos a esperar unos momentitos más. A ver quiénes más se unen para competir. Muy bien, 2 minutitos más, 9:28, y ahora sí comenzamos. Muy bien, atentos todos porque empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 y adelante.
podio. En tercer lugar, nuestra hermanita Graciela Bol. Luego también tenemos en segundo lugar a Jessie J.J. James. Y en primer lugar, nuevamente ha ganado nuestro amigo Misael. Entonces, aquí termina la clase el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Empezamos un poquito tardecito. Y vamos a, ya lleva $10 consecutivos nuestro amigo Misael, a darle, transferirle su Bitcoin. Recordemos que el Bitcoin es la pastillita naranja que resuelve la enfermedad económica del mundo. Pues él ya empieza a tener experiencia con este activo refugio. Por esta noche es todo, queridos amigos. Muchas gracias a los que han estado acá y nos vemos el próximo martes. Esperemos ahora sí 7 de la tarde. Entonces, esto sería todo. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Voy a terminar la llamada.